días, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es José Galeno, compartiendo para el grupo de oración Los Ángeles de Dios de Lacey, Washington. Hoy, gracias Señor, que hoy nuevamente me permites compartir la reflexión del Santo Evangelio, que está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Hermanos, dispongamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para entender y comprender el mensaje del día de hoy que el Señor nos quiere dar, pues Él sabe que estamos necesitados de fe, que estamos débiles, quizás enfermos mental, físicamente o corporalmente. Abramos nuestro entendimiento y pidamos al Espíritu Santo que Él sea el que nos ayude para comprender el mensaje de hoy por medio de su palabra. El Señor nos dice en este día: ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a Él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras la gente se quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron y enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol y los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos, estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en una buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, este evangelio lo hemos escuchado muchas veces con diferentes hermanos y hermanas, pero el Señor me ponía, cuando los empecé a leer, a meditar, que nosotros, cuando vayamos a un retiro o a la Santa Misa, de hecho hasta en la confesión a veces hay un consejo que Dios nos habla, que Dios nos pide que dejemos algo que estamos haciendo mal, que dejemos nuestra vida pasada, o que ya no tomemos nada de lo que antes era malo. Lo que el Señor nos pide, que tratemos de aceptar las palabras que muchos hermanos y hermanas en el mundo entero tienen que viajar a muchos lados, pero no nomás de ellos. Estoy hablando de los predicadores, ¿verdad? De los que viajan de continente a continente, donde sea, llevando el mensaje del Evangelio, que es la palabra de nuestro Señor, a todo aquel que la quiere escuchar y la quiere poner en práctica. Para mí este mensaje me da a entender que si yo salgo de un retiro y me hablaron de Dios, me hablaron del Espíritu Santo, de la Santa Trinidad, de nuestra Madre Santísima, San José, de quien sea, de todos ellos, hay un mensaje que el Señor me da, que tal vez sea como San José, un buen padre terrenal, como nuestra madre, una buena madre con nuestros hijos, paciente, capaz de soportar todo, pues Dios así hizo a las mujeres. Pero también me dice que si yo salgo de ese retiro y ya recibí la palabra de nuestro Señor, que de todo lo que Él me dio y lo que se me quede, que no me lo arrebate el mundo al salir de ese retiro, que no me lo quite, que Él ya me lo dio, que podría venir siendo una sanación espiritualmente,
a veces carnalmente, como les digo, o cosas que a veces venimos arrastrando como por brujerías, y pues malas cosas que lamentablemente nosotros acudimos a hacer con otros doctores o con otros que no predican o hacen lo de Dios. El caso es de que nosotros, si ya salimos, si ya venimos con algo, que lo tomemos en práctica, que hagamos la práctica, ya sea poquito o mucho. Que no se olvide lo que el hermano o hermana se encargó de darnos esos días, que el Señor le inspiró, que el Señor tuvo presente, que no lo vimos, pero que Él estuvo con ese predicador o predicadora, o con el hermano, puede ser hasta el mismo que está sentado a un lado. Pues Dios tiene muchas maneras de hablarnos, no precisamente por un predicador, también puede ser por la experiencia o el consejo de una persona que puede estar a nuestro lado. Que hagamos caso y veamos, reflexionemos y lo pongamos en práctica, que no lo dejemos morir, como aquí nos habla de estos granos que cayeron en tierra pedregosa, en tierra que no era buena, en poca profundidad, y otros en nardo, que todo eso se perdió. Pero al final pues nos dice que unos granos cayeron en tierra buena y esos dieron el 100, 70 y el 30. O sea, que nosotros de todo lo que recibamos ese día o donde quiera que estamos, que se hable de Dios, que Él te da, que los dones, carismas, todo, tratemos de ponerlos en práctica, no nos quedemos con ellos, que la carne y que el mundo, la distracción que hay ahorita, todos tipos de tentaciones, todo donde el mal está atacando nos lo robe, porque Él nos lo dio a nosotros, no para perderlo, no para tenerlo alzado, no para conservarlo, sino para ponerlo en práctica con aquel que lo necesita, con aquel que quiere saber de Dios, con aquel que quiere salir de donde está, de esas tinieblas que lo ahogan, para que nosotros no nos pase lo que ese grano. Y una pequeña reflexión que les comparto: yo soy de rancho y sembrando miraba que donde la tierra era pedregosa o muy poca profunda porque había barro o simplemente era mala, cuando sembraba y no llovía lo suficiente, no había la suficiente humedad, esa planta difícilmente crecía, y si crecía lo que daba era una mazorquita muy pequeña, con muy pocos granos, pero fue lo que pudo dar, porque la tierra no era buena. En cambio, donde la tierra era más buena, donde había más árboles, donde se hacía buena ceniza y todo, y había más humedad, esa planta crecía más y más, y a veces daba 2 elotes o 2 mazorcas, algunas hasta 3 llegaban a dar, con muchísimos granos. Y entonces yo pues gustoso cosechaba la grande y la chiquita decía pues esta va aparte, estaba para otro lado. A veces así yo pienso que a veces nos hemos sentido cuando nos sentimos que no estamos haciendo las cosas bien. Pues tratemos de ser esos granos, o mejor dicho, que seamos esa tierra que el Señor ha mandado esos granos por medio de estos predicadores, por medio de estos que andan llevando la evangelización de nuestro Señor, el evangelio a todos aquellos que necesitamos, y seamos esa tierra que tal vez no estemos muy profunda, pero que sí tratemos de ser buena, porque Dios puede mejorar todo. Para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada que no se pueda hacer, siempre y cuando nosotros le digamos: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi cuerpo, aquí está todo, haz de mí lo que tú quieras. Yo te acepto y haz de mí esa tierra para poder producir muy buenos frutos, poder llevar a esa gente, poder hablarles de Dios con certeza, con seguridad, de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios que nos ama y de que hay un Dios que nos va a salvar. Que crean, hermanos, que se arrimen todos. Y para eso tenemos que ser esa tierra. Yo los invito en este día en el nombre de nuestro Señor, y Él también me invita a mí a que trate de ser esa tierra fértil, donde cuando Él siembre, lo que Él me dé en ese retiro, en la Santa Misa, al recibir su cuerpo, al confesarme, se ponga en práctica y no se quede dormido y se separe. Es una reflexión, hermanos, que tenemos que tomar, pero una reflexión viva que el Señor nos da en su mensaje. Hagamos que esos granos que Él nos da, esas palabras, lleguen a nuestro corazón,
y toquen corazones para el servicio de Él. Que Dios los bendiga, que nuestra Madre Santísima esté siempre con todo y cada uno de ustedes. Su hermano en Cristo, José Galeno, que tengan buen día.